Les ofrecemos a continuación un capítulo de la serie La Navidad en el prólogo de San Juan, con el padre Jorge de la Cueva. Señora, mi Señor, siéntate a mi derecha. Yo haré de tus enemigos estrado de tus pies. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Vamos a considerar el reino de Cristo a la luz de la Navidad. La composición del lugar, volvemos, cómo no, al portal de Belén, para ver a Cristo en brazos de su madre. Ella es sedes sapientiae, trono de la sabiduría. Y no olvidemos que Cristo es el Verbo encarnado, que es la sabiduría del Padre. Y no puede haber un trono más maravilloso para esa sabiduría del Padre que María misma, que lo acoge en todo su sentido maternal, pero además con toda la reverencia de la criatura ante el Creador, de la sierva ante el Señor. Y vamos a pedirle al Señor de corazón en esta meditación que venga a nosotros su reino, que venga de verdad su reino a nosotros, a cada uno de nosotros, que realmente establezca el Señor su reino en nuestro interior, pero que indudablemente eso contribuya a que el reino de Cristo se establezca de verdad en el mundo, entre los hombres. Primera idea, yo soy rey. Recuerdan ustedes que esto es lo que Jesús le dice a Pilato. Se queda asombrado y ve a aquel hombre deshecho después de la agonía de Getsemaní, del sudor de sangre, y le dice luego, tú eres rey. Y dice, así es, como tú lo dices, yo soy rey. Desconcertante, ¿verdad? Un hombre destrozado, a quien dentro de poco coronarán de espinas. Y en ese momento es el que escoge Jesucristo para afirmar su realeza. Y lo mismo, recién nacido, es rey, y así lo proclaman los magos. ¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella, la estrella que indicaba la realeza. No es cosa de que ahora entremos en el Antiguo Testamento para ir viendo tantos indicios de realeza. El Mesías había de provenir de la casa de David, del tronco de Jesé. Y fíjense lo que son los caminos de Dios. El Señor va a permitir que la casa de David desaparezca, que el cetro desaparezca de la dinastía davídica, para poder mantener su palabra, que efectivamente vendría de la tribu de Judá, de la casa y familia de David. Y sin embargo, que pueda ser inmensamente pobre, lo más opuesto a lo que pueda parecer un reino humano. De ahí, les decía, la tremenda transmentalización que se tuvo que operar primero en los pastores, luego en los magos, para descubrir a ese rey envuelto en pañales y reclinado en un pesebre, que en el Antiguo Testamento
Eso estaba clarísimo, no es cuestión de detenernos. Por ejemplo, el texto tantas veces citado de Isaías 9, después de decirnos los nombres que recibirá ese niño que ha nacido, añade: grande es su señorío, y la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino. Está hablando del Mesías, indudablemente, para consolidarlo y restaurarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé Sebaot hará esto. Dios va a establecer un reino misterioso, que claro está, ellos proyectan sus esquemas y se lo imaginan pues con corona y con manto de armiño. Fíjense que los apóstoles, esto nos da un indicio colosal, los apóstoles, después de 3 años con Jesucristo, todavía no han entendido qué tipo de realeza es la que Jesucristo está proclamando. No lo entienden. Y cuando le quieren hacer rey, ellos están encantados de ver que por fin se va a empezar a verificar las esperanzas del reino mesiánico que ellos se habían forjado. Y cuando por 3ª vez el Señor anuncia su pasión, después de pasar Jericó, tal vez viéndose ya en lo alto Jerusalén, cuando por última vez anuncia su pasión, el Hijo del Hombre sube a Jerusalén, entonces se acerca Salomé, la madre de Juan y de Santiago, a pedirle que sus hijos se sienten a su derecha y a su izquierda en su reino. Y la mansedumbre y la paz y la serenidad con que Cristo les contesta: podéis beber el cáliz que yo he de beber. Les está diciendo que se trata de un reino completamente distinto. No lo entendieron los apóstoles 3 años con Cristo, no lo entendieron. Ven qué cambio tan tremendo hace falta para aceptar esos esquemas de Dios. Y en el Salmo 2 dice el Padre en diálogo con su Hijo: pídeme y te daré las naciones como herencia y como posesión los términos de la tierra. Y en el Salmo 109 que estamos rezando todos estos días en vísperas: el principado es tuyo desde el día de tu nacimiento. Queda completamente fuera de duda. Por eso en la Anunciación el ángel le manifiesta a María que se trata de que va a concebir al Mesías con esas palabras que nos transmite San Lucas en el capítulo 1, versículos 32 y 33. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, salvación de Yahvé, que va a ir por otros cauces diferentes. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es una característica mesiánica indiscutible. Es el trono de David, pero además su padre, es decir, que desciende de David. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y llega por fin el momento solemne en que el rey va a hacer la entrada en este mundo. Y es en el silencio de la noche, en un pesebre. Ese es el reino de Cristo. Primera idea, por lo tanto: yo soy rey. Segunda idea: mi reino no es de este mundo. Le dice también a Pilato: si de este mundo fuera mi reino, mis soldados habrían luchado para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Lo mismo que Herodes no lo entendió, creía que venía a hacerle la competencia. Pilato en un principio piensa que, puesto que lo presentan ante él como agitador de las turbas, es que está queriendo proclamar un reino humano. Y Cristo eso se lo deja claro desde el primer momento, y Pilato entiende que habla de otra cosa diferente que él no puede captar. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Yo he venido a dar testimonio de la verdad, reino de gracia y de verdad. Y todo el que pertenece a la verdad, ese escucha mi voz. Y Pilato se encoge de hombros y dice: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En latín, haciendo un juego de letras,
se puede responder perfectamente. Dice Pilato, quid est veritas. Y cambiando las letras, sin que sobre ni falte ninguna, se puede responder, vir qui adest, el hombre que está presente. Quid est veritas, veritas es vir qui adest, el varón, el hombre que está aquí presente, esa es la verdad. Fíjense que Jesucristo no dice jamás que Él tenga la verdad, sino que Él es la verdad. Esto no lo ha dicho nadie más que Cristo. Por eso, si Jesucristo no fuera Dios, habría que reconocer que se trataba del loco más genial que ha habido nunca jamás en toda la historia de la humanidad. Muchos hombres han dicho que ellos sabían dónde estaba la verdad, pero que ellos eran la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. Esto solo lo ha dicho Jesucristo. Es un reino que no es de este mundo, que tiene una finalidad completamente distinta de las de este mundo. Y el Señor se lo explica en más de una ocasión a los apóstoles. Los reyes de este mundo oprimen a sus súbditos y les ponen tributos. Pero en mi reino no ha de ser así. El que sea el primero de vosotros se comportará como el más pequeño. Lo mismo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Y les dará la lección suprema en la noche de la cena, cuando el Señor y el Maestro se ponga a lavar los pies de los discípulos. Por eso va a ser coronado de espinas. ¿Recuerdan ese villancico de Lope de Vega? Las pajas del pesebre, niño de Belén, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Las que para abrigaros tan blandas hoy se ven, serán mañana espina en corona cruel. Dormid entre las pajas que aunque frías las veis, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Ve en las pajas el reflejo de lo que será la corona de espinas. A pesar de que están frías, son flores y rosas. Es las flores y las rosas de la Navidad. Mañana serán hiel. Serán corona espina, serán las que para abrigaros tan blandas hoy se ven, serán mañana espina en corona cruel. No es un reino de este mundo, desde luego. Es un reino que tiene como finalidad la glorificación del Padre. Y esa es la gloria. Hemos visto su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Saben ustedes perfectamente que gloria, bíblicamente, significa la manifestación sensible de los atributos invisibles de Dios. Por eso, en el Salmo 18, hemos dicho, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y en el Salmo 8, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Se puede conocer la sabiduría de Dios y el poder de Dios y el amor de Dios por sus obras. Y esa es la gloria. A Dios nunca nadie lo ha visto jamás, dirá al final San Juan, al final de este pasaje. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero sí hemos visto su gloria. Y la gloria que Dios va derramando a lo largo de toda la creación y de toda la revelación, que nos va manifestando todos sus atributos, llega a su cumbre en Cristo Jesús. Porque nunca jamás pudo manifestar Dios su gloria de una manera tan definitiva como en ese niño que llora en el pesebre. Ahí está todo el amor de Dios, toda la sabiduría de Dios, toda la omnipotencia de Dios, toda la misericordia, todo el afán perdonador, toda la eternidad de Dios está ahí, ahí. Y por eso hemos visto su gloria. Basta abrir los ojos para ver la gloria de Dios, para ver aquel que es Dios de Dios y luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero. Piensen en la oración sacerdotal, como ya les he indicado en otro momento, de Jesucristo desde el pesebre. Padre, ha llegado la hora. Entonces se referirá a la pasión y la resurrección, al misterio pascual.
Ahora es el comienzo de su vida que desembocará así. Indudablemente que el Verbo, desde el niño que yace en el pesebre, está orando al Padre y le estaría diciendo esas cosas. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ha llegado la hora de entrar en este mundo, de empezar a vivir como hombre. Ha llegado la hora de la fusión total entre el Verbo eterno y ese hombre que es Cristo Jesús. Ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, es decir, manifiesta tus atributos en tu Hijo para que tu Hijo te pueda glorificar a ti. Ya que le has dado poder sobre toda criatura, porque Él es el origen y el fin de todo lo que existe, puede manifestar como nadie la gloria de Dios, pero sobre todo la gloria de Dios se va a ver en la muerte y en la resurrección, es decir, en ese misterio pascual que se inicia en el momento de la encarnación. Por eso al entrar en este mundo dijo, sacrificios y oblaciones no quisiste, pero me has dado un cuerpo, y ese cuerpo va a ser la hostia. Va a ser el sacerdote y va a ser la hostia que se ofrezca al Padre en el supremo acto de glorificación. Si nosotros nos embarcáramos en ese acto de glorificación. Y un poco después, en el mismo capítulo 17, le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Esta es la obra definitiva, glorificar al Padre. Y fíjense que esta es nuestra misión también, ser gloria del Padre, para que seamos para gloria y alabanza de Dios, dirá San Pablo en Efesios 1, cuando expone lo que es la vocación cristiana, elegidos de antemano, antes de que Dios creara el mundo, elegidos ya en el Verbo. Dios nos ve y nos destina ¿a qué? In laudem et gloriam Dei. En alabanza y gloria de Dios. Una vez más tenemos aquí la endiadis de que hablábamos. In laudem et gloriam Dei, en alabanza y gloria de Dios, es en alabanza de la gloria de Dios, para ser alabanza de la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestra vocación y nuestra misión se identifican con Cristo y en Cristo en esa misma alabanza al Padre. Y de esta manera, siendo alabanza, sacrificio de alabanza, latréutico, al Padre, es como va a ser sacrificio satisfactorio e impetratorio por los hombres. Por eso dice, he manifestado tu nombre a los que me has dado. Yo les he comunicado lo que tú me comunicaste. Esa es la doble finalidad, glorificar al Padre, redimiendo y salvando al hombre. A primera vista parecen dos acciones distintas, no, es la misma. Recuerden que el hombre se había puesto de espaldas al amor. Y Cristo lo va a poner de cara al amor. Y puesto que Él es la causa de todo lo que existe, al ponerse Él de cara al amor, pone a todos los hombres, o les da la posibilidad de ponerse de cara al amor también. Por eso simultáneamente alaba y glorifica al Padre, simultáneamente satisface por los hombres, intercede por los hombres y consigue la salvación de los hombres que estaban de espaldas al amor. Y ese es el reino, así constituye el reino. El reino está establecido por aquellos que quieren vivir del amor, que se abren a la acción del Espíritu, que penetra en nosotros y nos hace clamar Abba Padre, que reconoce nuestra filiación y que constituye toda su vida en una alabanza a Dios. Y este es el reino de verdad y de vida. El reino de verdad y de vida. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el verdadero reino. Fíjense que en el Evangelio de San Juan el Señor va a utilizar muchas veces este procedimiento. Por ejemplo, yo soy la vid verdadera, como diciendo, estas realidades suprasensibles, como la realidad de mi reino, que no podéis captar directamente, se tienen que expresar en forma simbólica. Pero no penséis, como ocurre en las realidades humanas, que el símbolo es siempre inferior a los significados. La bandera es símbolo de la patria, pero claro está que la patria es algo que vale mucho más y que es más importante que la bandera que lo representa. O como la insignia, que es el símbolo de una institución, es mucho más importante la institución que el símbolo. O la paloma es símbolo de la paz, es mucho más importante la paz que la paloma, que es el símbolo de aquello simbolizado. En cambio, en las realidades de la fe es distinto. Quiere decir que aquello que nosotros vemos como realidad es muy inferior
aquello que está simbolizado. Que la verdadera vid no es esa que tú conoces. Eso es una imagen, un destello imperceptible de esa otra verdadera vid. La verdadera vid soy yo. Esa otra que tú conoces no es más que un balbuceo. Lo mismo que el cuerpo místico, pues no es más que un balbuceo, esa expresión de lo que es la plenitud de la realidad que representa. Por eso el reino de verdad no es ese reino que tiene unas dimensiones, una extensión, un ejército, un gobernante. El verdadero reino es la presencia del amor de Dios en nosotros. Y esa es la vida y la verdad. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la vida auténtica, la verdadera vida, es esa presencia de Dios en nosotros que nos constituye ciudadanos de su reino. Y eso lo verifica por la gracia santificante penetrando en nosotros, reino de gracia y de verdad. Este es el reino de Cristo que no es de este mundo. Y si todavía nos queda alguna duda, basta mirar alrededor. Vean ustedes la decoración, la sala del reino que Dios ha preparado a su Hijo. El portal con paja por el suelo, con telarañas, tal vez sin puerta, por donde penetraba el frío de la noche. Esa es la estancia real que Dios ha preparado a su Hijo. No entra por la puerta noble, con un ejército de soldados dándole guardia. No tocan la trompeta en la torre del homenaje, nada de eso. Entra por la puerta chica, por la puerta de servicio, humildemente y sin que nadie se entere. Luego los ángeles harán de pregoneros, pero entra en la humildad, en la oscuridad. Y si miran alrededor del portal, lo que ven son las virtudes de los votos. La pobreza, más pobreza no cabe. La obediencia es un acto de obediencia al Padre y se sigue entregando al Padre en esa misma obediencia. La virginidad es el amor trinitario, que es un amor virginal, que no va a parar al aspecto sensorial, sino que va por otros cauces distintos. Es el amor trinitario. Y Dios quiere que aparezca su Hijo en medio de una Trinidad que sea imagen y símbolo de aquella, la Trinidad en la tierra, María y José con Jesús. Y la humildad, el reino de humildad. Fíjense qué contraste con la propuesta que el demonio le hará en las tentaciones. Todo esto es mío y yo te lo doy. Ahí tienes todas las riquezas de la tierra. Entonces se podrá realizar el reino mesiánico que esperaban los judíos. Y Cristo lo rechaza. Va a establecer su reino por esos cauces desconocidos para el hombre. Yo tengo una comida que vosotros no conocéis, le dice el Señor. Mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Y después del primer anuncio de la pasión, cuando Pedro quiere disuadirle, lejos de ti semejante cosa, porque no encuadraba en sus ideas mesiánicas, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Satanás significa tentador. Apártate de mí, tentador, me estás tentando, porque no sabes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Estás pensando en un reino que no es el de Dios, el que yo tengo preparado, el que mi Padre quiere que yo establezca, sino las cosas de los hombres. Tú quieres un reino con cetro de oro y manto de armiño. Tercera idea. Hemos visto su gloria. Es un grito de entusiasmo de San Juan. Hemos visto su gloria, sin mérito ninguno de nuestra parte. ¿Qué mérito tenían los pastores de Belén? ¿Qué méritos podían esgrimir ellos para haber sido elegidos? La infinita misericordia de Dios. Hemos visto su gloria. Y hemos visto su gloria en el gozo de la Navidad, pero también en el dolor. Las pajas del pesebre niño de Belén hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. La sombra de la cruz se proyecta sobre la cuna. Por eso, la necesidad de la alegría cristiana, pero una alegría que no excluye el dolor. Y este es el gran descubrimiento de la Navidad. Y es que el cristiano puede sufrir, pero no puede renunciar a la alegría.
que para el cristiano no se contrapone alegría y sufrimiento, de ninguna manera. Se puede sufrir y sufrir intensamente, y sin embargo ser trascendentalmente alegre. El dolor no nos puede arrebatar la alegría. Lo único que nos puede arrebatar la alegría, según la visión cristiana, es el pecado, pero no el dolor. Por eso necesitamos saberlo descubrir. Aprender la lección de Cristo a los apóstoles, que no nos pueda decir, no sabéis las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y solamente sabiendo las cosas de Dios, podemos ver la gloria de la Navidad, donde está la gracia y la verdad. Y para ello hay que abrirse de par en par para dejar que el reino nos penetre. Ya dijo el Señor, el reino de Dios está dentro de vosotros. No es un reino que va a venir desde fuera, que se va a establecer por el poder de las armas. Es un reino que florece en la interiorización del corazón. Pues ese reino de Dios brota desde dentro, florece desde dentro del alma. Pero es menester que nos abramos diciendo con la misma petición del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Se imaginan cómo rezaría el Padre Nuestro desde el pesebre? No con palabras humanas, claro está, pero sí todo el amor del Verbo, pidiéndole al Padre, venga a nosotros. Hasta entonces tendría que decirle el Verbo al Padre, venga a ellos, a esos hombres. Desde que se hace hombre, puede decir, venga a nosotros, porque es hombre también. Y nosotros tenemos el privilegio inmenso de que al decir nosotros, digamos también Cristo. A nosotros, a los que formamos esa unidad con Cristo, que venga a nosotros tu reino. Ahí está el reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Nació pastores, Jesús el niño hermoso, con paso presuroso, vayámosle a adorar. Mirad aquel establo, mirad aquellas pajas, son estas las alhajas de quien nos quiso amar. Nació pastores, Jesús el niño hermoso, con paso presuroso, vayámosle a adorar. Mirad aquellos ojos, estrellas son radiantes, y vencen los brillantes del rostro el resplandor. Nació pastores, Jesús el niño hermoso, con paso presuroso, vayámosle a adorar. Ahora vamos a decir algunas ideas sobre la vocación profética de Jesucristo. Y lo centraremos en el versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Profeta es el que habla en lugar de Dios, el que viene con un mensaje de parte de Dios para transmitirlo a los hombres. Y Dios, que ha ido manifestándose, como veíamos en la revelación, poco a poco, de diversas maneras, en estos últimos días se nos ha manifestado en el Hijo. La composición del lugar podría ser como una contemplación o aplicación de sentidos, porque todo lo que existe en torno al Belén es profecía la noche, es profecía el silencio, es profecía el portal mismo en su pobreza absoluta,
Es profecía el llanto del niño. Es profecía la mirada maternal de la Virgen a su hijo. Es profecía el asombro de José y también la afluencia de los pastores. Y si Dios nos da agudeza de contemplación, ahí encontraremos la síntesis de todo el mensaje que Dios nos quiere transmitir por su Hijo. Está ya todo en la Navidad. Después será un irse desarrollando poco a poco, pero la síntesis está hecha ya en la Navidad. Todo se nos dice. Por eso, si sabemos oír y ver y gustar y tocar todo lo que la Navidad nos transmite, estamos ya recibiendo el mensaje profético de Cristo. Y vamos a pedirle no ser sordos a su llamamiento, sino prestos y diligentes. Escuchar esa palabra de Dios, introducirla en lo más hondo, asimilarla y hacerlo vida en nosotros. Si con esta contemplación, descubriendo en todos estos factores que hemos dicho el mensaje de Dios, tienen bastante, esa será la meditación más maravillosa que podamos hacer. De todos modos, yo voy a ir dando algunas ideas. Y la primera es que Dios ha encontrado la manera definitiva de darse a conocer. Se ha dado a conocer por la creación, se ha dado a conocer por la revelación, y una vez más iríamos al comienzo de la carta a los Hebreos. Dios, que de muchas maneras y de modo fragmentario se fue manifestando a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días se ha manifestado en su Hijo. De una manera fragmentaria, voy a insistir en este aspecto. Dios poco a poco, como un magnífico pedagogo, que primero da los principios generales y luego va descendiendo a los casos particulares para no confundir al alumno, ha ido extendiendo ante nuestros ojos ese prodigio de pedagogía que es la Biblia, pero ha sido de una manera fragmentaria. Imagínense ustedes que fuéramos a construir un mosaico que nosotros no conociéramos cómo es, lo ha imaginado el artista, y solamente nos va indicando qué colores de piedras tenemos que ir poniendo en cada sitio. Y viéramos unos trozos de piedra, preciosos todos ellos, de unos colores muy vivos, y nos quedáramos admirados con la belleza de cada uno, pero no sabemos lo que va a ser el conjunto. Así se nos han ido dando fragmentos, pedazos de verdad. Jesucristo es el mosaico terminado. Dante dice que Jesucristo es como el libro encuadernado. Dios nos ha ido dando versos de un poema maravilloso y conocemos los versos aislados, pero no vemos el conjunto de lo que nos quiere decir hasta que aparece el poema terminado y encuadernado en Cristo Jesús. Nos ha hablado definitivamente en su Hijo. El Dios inasequible a los sentidos, el Dios absoluto, el que es por sí mismo. Nosotros somos, como dicen los escolásticos, ens avalio, aquel que es ser en tanto en cuanto depende de otro. Dios es el ens a se, el ser por sí mismo, el ser que existe de por sí sin necesidad de dependencia alguna. Es, por lo tanto, la plenitud del ser. Insistía en alguna idea que ya decía ayer, que Dios es totalmente concreto. No pensemos que Dios es un ser abstracto, es lo más concreto que existe. Nosotros somos relativos, Dios es el ser absoluto. Él es el infinito y el eterno, el inconmensurable. Nosotros somos los limitados en el tiempo, en el espacio, en las fuerzas, en la comprensión, en todo. Dios es la plenitud. Fíjense cómo va apareciendo pedagógicamente así en el Génesis. Se nos hace ver su sabiduría y su poder ya en el capítulo primero, en la creación. Y cómo los israelitas, como ningún otro pueblo, captan esta realidad. Por eso el grito de los israelitas en el Éxodo, cuando dicen que no nos hable Dios, que nos hable Moisés, no vaya a ser que si nos hable Dios, muramos. A Dios no se le puede ver. Dios es el inabarcable y el innombrable. Y Dios quiere hacer ver su poder, su grandeza, y así aparece en el Sinaí, entre tormentas y rayos y truenos, para que aquel pueblo simple
no acostumbrado a estas realidades trascendentales, descubriera de esa manera la grandeza de Dios. Si quieren un poema maravilloso de la grandeza de Dios, es lo que Dios dice de sí mismo al final del libro de Job, cómo va describiendo su poder, y cómo Job se queda anonadado y pide perdón a Dios porque ha querido dialogar con él. Dios, el ser absoluto, ha encontrado la manera de comunicarse. Fíjense cómo Dios nos desborda, lo mismo en su grandeza que en lo que podríamos llamar su pequeñez. Si se nos hubiera dicho que Dios se iba a manifestar y nosotros no supiéramos nada del Nuevo Testamento y nos preguntara a Dios, a ver, ¿qué te parece? ¿Cómo me puedo manifestar? Si no supiéramos nada, pues seguramente hubiéramos respondido como los israelitas. ¿Recuerdan ese pasaje de Elías en el libro segundo de Samuel, capítulo 19, cuando sube al Horeb para encontrarse con Dios y vino un viento impetuoso que descuajaba los montes y desgarraba los árboles, pero en el viento no estaba Dios? Y vino un fuego devorador, pero en el fuego no estaba Dios. Y vino un temblor de tierra, pero allí no estaba Dios. Y después vino una brisa como un soplo suave, y Elías sale de la cueva y se cubre con el manto la cabeza en señal de respeto y de adoración. Es una manera preciosa de decirnos que allí, en la brisa, en la serenidad, es donde estaba Dios. Es como un indicio de lo que va a ser el Nuevo Testamento. ¿Dónde hubiéramos puesto nosotros esa manifestación, esa teofanía definitiva de Dios? El Señor nos dice, en un cuerpecito insignificante de niño recién nacido. Lo mismo que si después nos hubiera preguntado, me voy a quedar con vosotros de una manera material, sensible. Dime, ¿de qué manera se te ocurre que me puedo quedar entre vosotros? Si no lo supiéramos, yo confieso que en mi falta de imaginación, lo que se me hubiera ocurrido seguramente, digo yo, hubiera sido decirle, Señor, pues quédate en forma de oro. El oro es lo que el hombre más valora. Quédate en forma de oro. No, se va a quedar en forma de pan. Ven cómo Dios nos sorprende siempre en lo grande y en lo pequeño. Y ahora aparece en forma de niño. Cuando todas las cosas estaban embozadas en el silencio, es el libro de la sabiduría 18. Cuando todas las cosas estaban embozadas en su silencio y la noche ya llegaba al culmen de su carrera, tu omnipotente palabra desciende del cielo. Dios va a enviar al profeta por excelencia, va a enviar su palabra, la palabra primera que Dios dice y la última que nos dice, porque ya no va a tener que decir nada más, nos lo ha dicho todo en Cristo Jesús. Segundo, el discurso del verbo profeta del Padre. Recuerden cómo en la transfiguración se nos dice, escuchadlo, este es mi Hijo, el predilecto, en quien me complazco, escucharlo. Porque en eso que os va a decir está la salvación y la vida, y es el último mensaje que yo os voy a comunicar. Y cuando llega, nos encontramos con que el profeta es un niño. Imagínense ustedes que se nos dijera, Dios va a conceder una entrevista a los hombres. Va a venir esta noche y va a hablar. ¿En dónde podríamos prepararle a Dios el auditorio, un auditorio adecuado? No existe lugar en el mundo entero. No existe lugar, tendría que ser al aire libre, en la explanada más grande que pueda haber en el mundo, y allí acudirían no solo periodistas y curiosos, sino hombres piadosos de todos los pueblos. No solamente cristianos, si efectivamente nos creyéramos que Dios va a hablar. Irían también ateos a ver qué iba a ser eso. Una explanada en la que cupiera una gran parte de la humanidad, todos los que hubieran tenido medios para trasladarse allí. Allí un estrado donde Dios va a hablar.
se encienden todos los focos, allí todos los micrófonos de todas las radios y de todas las televisiones del mundo. Y cuando ya está todo preparado y se nos anuncia que Dios llega, que va a venir a darnos el mensaje definitivo, entonces aparece en el estrado una niña con un recién nacido en sus brazos. Se acerca el micrófono, el niño llora un poquito y se va. Ese ha sido el gran mensaje de Dios a los hombres. Y no nos ha podido decir nada más asombroso de su grandeza y de su pequeñez, de su amor al hombre, a cada uno, que ese silencio de un niño que lo más que sabe hacer es llorar. Cuando por fin Dios llega, es un infante. El verbo fando significa hablar. Infans es el que no habla. Es el que no puede hablar, el que no sabe hablar. Y Dios, como mensajero suyo, nos envía al que no sabe hablar. Y este es el discurso más genial que Dios ha pronunciado en toda la historia de la humanidad. La elocuencia del silencio y la elocuencia del llanto. Tercero, ¿qué enseñanzas podemos deducir de aquí? Hay un fragmento de las cartas de San Pablo impregnado de Navidad que hemos oído tantas veces y que para nosotros trae el recuerdo de la noche de Navidad, porque es la epístola que se lee. Es de la carta de San Pablo a Tito en el capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres. Primera característica es la universalidad, y al decir a todos quiere decir a cada uno, a ti. Todo el mensaje de Dios va dirigido a ti. Dios habla personalmente con cada uno, habla contigo, te transmite este mensaje para ti. Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, característica del Nuevo Testamento. Ya no es meramente un pueblo. Ahora ya no hay distinción de culturas, ni de razas, ni de naciones, ni de límites geográficos. Es a todos los hombres. Porque ya no hay ni judío, ni gentil, ni griego, ni israelita, ni siervo, ni señor, porque ya todos somos una sola cosa en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos enseña? El cual nos enseña, es muy bonito el verbo que utiliza aquí San Pablo. Utiliza el verbo paideuo, paidos es el niño, y el verbo paideuo es enseñar, de ahí viene pedagogo, el que lleva al niño. Pues la palabra que utiliza aquí San Pablo es paideusas, es un participio que enseña, que viene a enseñar, pero que viene a enseñar al niño, que nos enseña, ¿el qué? Que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Salvador, del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. ¿Qué nos ha dicho? Pues primero, un vaciamiento de nosotros mismos. Nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, ven cómo no es posible el abrirse a Dios sin arrancar de nosotros por la ascética, la mortificación, el vencimiento, la penitencia, todas esas pasiones que llevamos enraizadas, que de suyo las pasiones, como saben, no son malas, pero que nuestro egoísmo las hace dirigirse hacia el mal y nos impide el amor, nos encierra en nosotros. Se requiere un vaciamiento, y un vaciamiento aflictivo, penoso, porque renunciar a nosotros mismos es la operación quirúrgica más dolorosa que existe, y creer que nos vamos a abrir al amor sin vencimiento, eso es una ingenuidad de tal calibre que no tiene sentido.
Vivamos con sensatez, justicia y piedad. La justicia es dar a cada uno lo suyo, a Dios lo que es suyo y al hombre lo que es suyo. La justicia es el esfuerzo porque se manifieste más lo que es el hombre en la sociedad concreta que nos ha tocado vivir. La justicia muchas veces es rebeldía, una rebeldía que no será violenta, pero que será un no estar de acuerdo con todo aquello que es injusto y nos llevará a compromisos muy duros y muy difíciles. Será rebeldía contra un mundo en el que 2/3 de la humanidad padece hambre. Rebeldía que no va a ser ir gritando quizás por allí, que empezará por provocar en nosotros una auténtica voluntad de conversión y comunicar a los demás esa inquietud. Esa rebeldía que nos ha de llevar muchas veces a posturas incómodas, por amor a Dios y por amor a los hombres. Por eso el Señor dice que son bienaventurados los elaboradores de la paz. No simplemente los que no se meten en nada, eso no son pacíficos, según el Evangelio. Son los que elaboran la paz. Y no olviden que, como nos dice Isaías, opus justitiae pax. La paz es el resultado de la justicia, es la obra de la justicia. Por eso no puede haber paz mientras no haya justicia, y vivimos en un mundo de injusticias por todas partes. No crean, sin embargo, que esta rebeldía contra la injusticia es una pérdida de paz, es una angustia, es una tortura, ni es una violencia. Se puede ser enormemente sereno, se debe ser enormemente sereno y enormemente pacífico al mismo tiempo que se lucha intensamente con toda el alma por la justicia. Y la piedad, que es la religación con Dios en el siglo presente, así es como hemos de vivir, aguardando la feliz esperanza, la virtud de la esperanza, vivir en todos los aspectos que significa el compromiso del amor, pero en esperanza. Y la expresión es preciosa. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Cristo dijo que vendría, y esta idea queda tan grabada en los apóstoles, en el corazón de los apóstoles, que muchas veces hay como lo que llamaríamos una superposición de planos, es decir, es una esperanza metatemporal. Algunos cristianos pensaron al principio, como ocurrió por ejemplo en Tesalónica, que la venida de Jesucristo, la venida definitiva, como juez y remunerador y señor de todo lo creado, era un problema de calendario. Y San Pablo les hace ver, sobre todo en la segunda carta a los tesalonicenses, que no se trata de un problema de calendario, sino que el ser de la Iglesia, todo su ser, está traspasado, interpenetrado de esa expectación, de esa mirada hacia el futuro, esa gran esperanza que supone la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Es una afirmación aquí de San Pablo explícita de la divinidad de Jesucristo. Es vivir en esperanza, con nuestros ojos levantados hacia los montes, de donde veremos venir al Hijo de Dios con poder y majestad, en esa Navidad definitiva, en esa manifestación definitiva. Y vivimos con esa alegría, sabiendo que el Señor no es que triunfará, es que ha triunfado ya, y que se va a manifestar. Por eso la esperanza cristiana no se limita a esa esperanza a plazo corto de que las cosas van a mejorar, de que van a tomar mejor rumbo. Eso puede ocurrir y nosotros debemos esforzarnos para que ocurra. Pero la esperanza definitiva es escatológica, la venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual tiene ya unas cartas credenciales. No es que triunfará, como decía, es que ha triunfado ya porque se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. Quiero resumir lo dicho en un texto muy aleccionador del profeta Miqueas, porque refleja lo que es la mentalidad del Antiguo Testamento y la del Nuevo, lo que el hombre esperaba y lo que Dios manifiesta por Jesucristo profeta. Es en Miqueas, en el capítulo 6, versículos 6 al 8.
el hombre que quiere aplacar a Dios por sus pecados, se empieza a preguntar qué podrá ofrecerle a Dios como reparación. Y se pregunta, ¿con qué me presentaré yo a Yahvé? Me inclinaré al Dios de lo alto. A ver, y empieza la imaginación humana a maquinar. Me presentaré con holocaustos, con becerros añales. Aceptará Yahvé miles de carneros, se dice pronto, miles, no uno ni dos. Aceptará Yahvé miles de carneros, miríadas de torrentes de aceite. Figúrense ustedes, miríadas, es 10.000 y 10.000 y 10.000 y 10.000 torrentes de aceite. ¿Será eso lo que Dios querrá de mí? ¿Daré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Es decir, degollaré a mi hijo primogénito y se lo sacrificaré a Dios. Y saben que se hacía. Esto es lo que el hombre piensa en su pequeñez. Y Dios le contesta: se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo que Dios nos va a manifestar por Cristo? Fíjense que esto es un anticipo del mensaje de Cristo. Pues lo que Yahvé de ti reclama es esto: tan solo practicar la justicia, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Esta es la Navidad. Practicar la justicia, indudablemente se está refiriendo a la justicia con Dios, que es el primer sujeto a quien hemos de dar lo que es debido, pero también con el prójimo. Y subrayaríamos aquí el aspecto de la justicia con el prójimo. Amar la piedad, la vinculación y la religación con Dios, y caminar humildemente con tu Dios. Es decir, seguir el camino que Dios ha trazado ya, ir poniendo nuestros pies en las huellas que Dios nos ha ido marcando por su Hijo Jesucristo. Esto es lo que Jesús nos enseña como profeta del Padre, que Dios es amor, que se nos ha entregado de esta manera y que hemos de vivir en amor y en humildad. Fíjense que de hecho nace de camino, para demostrar el desarraigamiento de todo, la transitoriedad. Es un pasar. Dios les ha enseñado esto a los israelitas. Fíjese que Israel ha fraguado como pueblo a través de la peregrinación por el desierto. Ahí se ha ido fraguando como pueblo, en busca de una tierra de promisión. Y de hecho, Jesucristo predicará de camino también. Nada más encarnarse en el seno de María, Dios le ilumina a la Virgen para que emprenda el camino, un camino largo, desde Nazaret hasta Incarem, más allá de Jerusalén. Y María emprende ese camino. Y después nacerá de camino también, y tendrá que huir a Egipto, y luego volverá de Egipto. Y cuando empiece a predicar, irá de un sitio para otro anunciando la buena nueva. Incluso su muerte será también de camino, hasta el Calvario, llevando la cruz. Y cuando habla de lo que han de hacer sus discípulos, dice: el que quiera venir en pos de mí, es camino. Que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Porque nuestro egoísmo nos lleva a afincarnos, a instalarnos, a tener algo confortable. Y Cristo quiere que vivamos desarraigados de todos, dispuestos a seguir el camino de Dios. Por eso fíjense que los grandes amigos de Dios, los patriarcas, son nómadas, vida errante buscando el camino de Dios. Y lo primero de todo que Dios le dice a Abraham en el capítulo 12 del Génesis es: sal de tu tierra y de tus parientes y de tus posesiones y vete a la tierra que yo te mostraré. Y solamente poniéndonos en sintonía con este mensaje de Cristo podemos llegar a comprender lo que nos quiere decir. No se trata, ya lo hemos indicado, de aceptar meramente una notificación que Dios nos envía. Se trata de asimilarla y hacerla nuestra. Solamente cuando nuestra vida sea de verdad, o al menos quiera seriamente serlo, lo que la Navidad nos anuncia, podremos decir que hemos aceptado de verdad el mensaje de Jesucristo. Termino con esas palabras de San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 y siguientes.
Fíjense que adopta San Pablo una postura de adorador en la Navidad. Dice, por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Tiene que ser acción de Dios en nosotros. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, es decir, se haga Navidad en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, arraigados y cimentados, el mensaje definitivo de Dios, el del amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. ¿Quién mejor nos puede enseñar esta manera de comprender el misterio que la Virgen? Por eso les invito a que acudan a Nuestra Señora y que ella les revele ese misterio de amor y de entrega, para que nuestro corazón se ponga en esa misma armonía de entrega y de amor. Pastorcitos, pastorcitos, ven y todos juntos vamos a bailar, para festejar al niño gracioso y bonito que está en el portal. Yo quiero ser el primero que empiece la danza, vamos a bailar, que suenen las panderetas, sonajas, zambomba, la 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 la. Ven, vamos pastores, que el Rey de los cielos ha nacido ya, envuelto en pobres pañales, sobre humildes pajas dormidito está. Les hemos ofrecido un capítulo de la serie La Navidad en el prólogo de San Juan, con el padre Jorge de la Cueva.